La concentración molar, la teoría, tal como se define en el Libro Dorado, es la cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. Sin embargo, tradicionalmente en los libros de texto viene dada con la siguiente relación. La M minúscula cursiva se debe leer como molal, siendo igual a los moles del soluto sobre los kilogramos del solvente. Al igual que con la concentración molar y normal, la molalidad usa la M minúscula indistintamente como variable o unidad, además de que es el mismo símbolo para la variable masa, que es una completa desgracia. Otro problema es que la unidad molar es una unidad derivada, igual que las otras dos, molar y normal. Inconveniente cuando tienes que manejar unidades fundamentales. Eso aplica en su uso común para calcular los cambios de puntos de fusión y ebullición entre una solución y un solvente puro. Además, recalco, tiende a confundirse con la masa, y aunque ya sé que lo dije antes, es una absurda desgracia. Según el libro dorado de la UPAC llamado Compendio de Terminología Química recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en su versión vigente, la variable para la concentración molal o molalidad es una B larga minúscula cursiva. Y por otra parte sus unidades serán, entre comillas, el molal, pero la UPAC desaconseja usar la forma derivada y en su lugar usar las unidades fundamentales que serían mol sobre kilogramo. Y dichas unidades nos llevan a la definición algebraica de esta unidad de concentración, siendo la concentración molar igual a la cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente expresada en kilogramos. El nombre de el término molalidad se forma por analogía a la molaridad, que es la concentración molar de una solución, lo cual, aunque se trataba de un homenaje, fue una decisión imprudente en términos de su enseñanza, aunque eso lo veremos más adelante. El primer uso conocido de la propiedad intensiva molalidad y de su unidad adjetival molal, el que ahora se encuentra en desuso, parece haber sido publicado por Gilbert Newton Lewis y Harrison McAllister Randall en la publicación de 1923 Termodinámica y energías libres de la química de sustancias. Sin embargo, en la actualidad y para usos sencillos, para el curso de química general, la concentración molar generalmente se emplea para calcular los cambios en los puntos de fusión y ebullición en soluciones con respecto a sus solventes puros. Ahora vamos a ver algunas manipulaciones algebraicas sencillas de la concentración molar. En primera instancia, pues vamos a iniciar con su definición base y vamos a hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, expresar la definición base en términos de la masa del soluto, sabiendo que lo que nos dan es la cantidad de sustancia del soluto. Para estos casos, simplemente reemplazar la cantidad de sustancia del soluto por el cociente masa dividido la masa molar. Y esa ecuación nos serviría para calcular la concentración molar en términos de las masas dadas y la masa molar del soluto. Incluso podemos despejar la masa molar del soluto pasando la concentración molar a dividir, con lo cual sería un mecanismo para poder calcular la masa molar de un soluto de fórmula molecular desconocida con las dos masas dadas y una manera para calcular la concentración molar de manera independiente. Otro conjunto de situaciones en los cuales podemos estar inmersos es calcular la cantidad de sustancia del soluto o su masa. Entonces, para la cantidad de sustancia del soluto tomamos la definición base y simplemente es pasar la masa del solvente a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la fórmula para calcular la cantidad de sustancia en términos de la molaridad y la masa del solvente. En caso de que lo que deseemos es la masa del soluto y no su cantidad de sustancia, tomamos la fórmula en la cual ya habíamos reemplazado cantidad de sustancia por el cociente masa del soluto sobre su masa molar y pasamos el producto masa molar y masa del solvente a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Pero tal vez deseemos despejar la masa del solvente.
Si es en términos de la cantidad de sustancia del soluto, es simplemente pasar la masa del solvente a multiplicar y la concentración molar a dividir. Si es en términos de la masa del solvente y su masa molar, nuevamente simplemente es pasar la masa del solvente a multiplicar y la concentración molar a dividir. Y estas serían las manipulaciones más comunes en las cuales uno usa la concentración molar de manera sencilla. Este tipo de ejercicios los podemos denominar como problemas sencillos de la concentración molar, debido a que no involucran fórmulas demasiado complejas. Sin embargo, podemos tener una pequeña complicación en los enunciados, y es que en caso de que estemos inmiscuidos en una situación en la que reemplazan la masa del soluto por la masa total, debemos utilizar la fórmula auxiliar que nos permite la aditividad de la masa. La masa es constante independientemente de volúmenes y temperaturas, por lo tanto es la masa aditiva de las propiedades aditivas y por ende la masa total es igual a la suma de las masas de soluto y solvente. Tenga en cuenta que si el ejercicio me da la masa total en lugar de la masa del soluto, debe darnos la masa del solvente para aplicar la siguiente expresión. Desconozco la masa del soluto, pero sí la masa total y la masa del solvente, y por lo tanto es simplemente despejarla pasando a restar la masa del solvente y expresando la ecuación de manera elegante. De esa forma podemos resolver, por ejemplo, calcular la concentración molar a partir de la masa total y la masa del solvente. Simplemente sería reemplazar la masa del soluto por la diferencia entre masa total y masa del solvente. Y ahí podríamos hacer otras simplificaciones, pero no serían necesarias para la respuesta numérica, aunque sí serían necesarias para expresar una ecuación en su forma más simple posible. La situación alternativa es que nos den la masa del soluto, pero no la masa del solvente, sino la masa total. Y pues ahí se vuelve a aplicar la propiedad aditiva de la masa, solo que en lugar de despejar a la masa del soluto, vamos a despejar la masa del solvente, pasando la masa del soluto a restar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Así podemos, por ejemplo, calcular la concentración molar en términos de la masa del soluto y la masa total. Simplemente reemplazamos la masa del solvente por la diferencia entre masa total y masa del soluto. Y ahí podríamos hacer simplificaciones algebraicas para expresar la ecuación en su forma más elegante posible, o ya iniciar el reemplazo para obtener la respuesta trivial o aritmética. Pasados de este punto, ya entramos a los problemas realmente complicados de la concentración molar, y serían las conversiones con respecto a otras unidades de concentración. Pero las ecuaciones, de hecho, ya han aparecido en las lecciones anteriores de las unidades de concentración previas, aunque repasaremos las ecuaciones para la concentración molar en el siguiente video. Y nuevamente ya sé que los juegos matemáticos no son del agrado de la mayoría, pero de todas maneras es importante tener en cuenta estas operaciones a un nivel algebraico para visualizar que la cantidad de ejercicios posibles, de enunciados posibles, no son infinitos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.